Esta tercera parte de la conferencia 402 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica va a servir para mostraros si, evidentemente, las que añadimos siempre de la primera parte a la segunda, o de la segunda a la tercera, o de la tercera a la cuarta, si la hay, que acontecen prácticamente en un día de diferencia. Pero además nos vamos a centrar en dos partes importantísimas. Una tiene que ver con Israel, incluido el tercer templo de Jerusalén, y otra con la guerra que se está librando, más las que se preparan, que en definitiva es todo lo mismo en distintas partes del mundo. Las profecías delante nuestro, paso a paso, cumpliéndose. Como es habitual, cuando hacemos más de una parte de noticias, añadimos siempre las que han acontecido de una a otra. Y empezamos por Europa y concretamente Alemania. Un ataque con cuchillo en un tren regional deja muertos y heridos. El atacante fue detenido, pero no se sabe exactamente el por qué hizo eso. Y noticia para Inglaterra y Gales. Registran un aumento significativo del promedio de muertes. Dicen que no saben el por qué, que lo tienen que investigar. En fin, cosas que dan que pensar después de COVID-19, 21, 22, 84 y los que queráis. Da que pensar. ¿Será por eso? ¿Será por otra cosa? ¿Serán por vacunas? ¿No serán por vacunas? El debate ya está abierto, seguro. Y mirad esta noticia de ciencia y tecnología. Le doy las gracias a la persona que me lo ha enviado, que hace muchísimos años que sigue las conferencias, muchísimos, desde el inicio. Y esta noticia tiene que ver con esto. Un robot de metal líquido que logra atravesar los barrotes como en Terminator 2. Los que hayáis visto la película ya sabéis que se hizo, en la ficción, claro, un tipo de robot que precisamente era como una persona, pero que a su vez estaba hecho de un material como líquido que se podía solidificar y así continuamente. Pues bien, la versión reducida del T-1000, que es así como se llamaba el robot en la película, demuestra que el material del que está hecho, que alterna estado sólido y fluido, puede resolver problemas médicos y de ingeniería. Y es muy curioso, porque lo que aquí veis, en verdad, y lo que vais a ver en este vídeo, es del tamaño de 1 centímetro. El muñequito que estáis presenciando es de medio centímetro. Pues mirad cómo funciona. Supongo que os habéis quedado pasmados, como me quedé yo cuando lo vi hace nada, unas horitas solo. En fin, desde luego es impresionante. Claro, evidentemente no es lo mismo y con las mismas características exactas que en la película, pero además ya veis para qué se quiere utilizar. Avances médicos importantes, entre otras cosas. En fin, eso sí, ya sabéis que estas cosas a las que lleguen al mundo militar, ¡ay madre! Bueno, sigamos. Noticia para México. En Latinoamérica asesinan a policías del estado de Zacatecas por tercer día consecutivo. 2 mujeres y un hombre. Accidentes. Al menos 9 muertos al chocar un minibús con un camión en Rusia. Guerras y rumores de guerras. Máxima tensión en África Ecuatorial. La República Democrática del Congo acusa a Ruanda de disparar contra un avión y lo tilda de acto de guerra. A ver cómo termina esto también. Y ahora noticias para Vaticano. Una entrevista al Papa, de la cual vamos a destacar algo.
el titular, puedo morir mañana, pero vamos, está controlado, llega a decir, y que de momento está bien de salud, que no ha escrito ni un testamento. Mirad lo que dice. La preocupación por la salud del Papa ha aumentado desde la muerte de su predecesor, Benedicto XVI, cuyo fallecimiento dejó muy afectado a Francisco. He perdido a un padre, lamentó el jefe del Vaticano, que agregó que para él su predecesor era una seguridad y cuando tenía dudas siempre pedía su consejo. Bueno, no es exactamente lo que dice el cuidador de Benedicto XVI, del cual ya estuvimos mostrando algo en anteriores conferencias, del libro que había escrito sobre toda esta cuestión. En fin, que las cosas no terminan de cuadrar entre unos y otros. Por tanto, distanciamientos graves dentro del Vaticano. Al mismo tiempo, Francisco también descartó los temores de que la muerte de Benedicto pudiera provocar su dimisión, señalando que ni siquiera se le ha ocurrido escribir un testamento. Hablando sobre su futuro, el Papa subrayó su papel como obispo de Roma e hizo hincapié en su deseo de acabar con el concepto del papado como un actor de poder. Eso no se lo cree ni él, pero así se van a mostrar. Acabar con el concepto del papado como un actor de poder, cuando lo tiene prácticamente todo. No del todo, pero casi, porque cuando lo tenga del todo ya sabéis lo que va a pasar. Hemos hablado de eso continuamente, pero las profecías son clarísimas. Volverán a ser los de antes, cuando perseguían a los que no aceptaban lo que ellos decían y estaban firmes en la fe, en la auténtica fe. Bien, pues ya veis qué tipo de declaraciones. También ha hablado de homosexualidad y otras cosas más. Sigamos, porque ha vuelto a decir algo. Está haciendo todo un cursillo con más gente que tiene que ver con el clero y dice una vez más no proselitismo. Mirad, Francisco resume en 5 puntos cómo predicaba Jesús. Francisco entró en el aula Pablo VI del Vaticano ayudado por su bastón, felicitó a los peregrinos por la semana de oración por la unidad de los cristianos y continuó su ciclo de catequesis para explicar cómo predicaba Jesús. Explicó sus 5 señas de identidad. La primera es la alegría, dijo que sin ella no se puede hacer llegar el Evangelio porque es una buena noticia. Y aquí, por en medio, aparece esto. La segunda seña de identidad de Jesús es que su predicación es liberadora. Por tanto, un buen cristiano no hace proselitismo, ni impone pesos ni sentimientos de culpa a los demás. Fijaos cómo ahora cada vez lo está haciendo todo más grave. Ya no dice que no hay que hacer proselitismo, ya dice que un buen cristiano no puede hacerlo, sino que además añade que no impone pesos ni sentimientos de culpa a los demás. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que las predicaciones que se hagan, ¿cómo tienen que ser? ¿De agradable oído? ¿No decir las cosas como son? ¿Para que la gente no reaccione y cambie? ¿Pero esto qué es? En fin, desde luego, cada vez de mal en peor, y la gente católica tragándose esto. Los que son partidarios de él, los otros no, por supuesto. Cisma absoluto cada vez más planteado allí. Y ahora noticias para Israel. Miles de personas protestan contra la reforma judicial del nuevo gobierno de Israel. Miles de personas protestaron en Tel Aviv contra el plan de reforma judicial del nuevo gobierno que preside Benjamín Netanyahu, que calificaron de peligroso golpe de Estado por la erosión de la separación de poderes que podría suponer. Una vez más, cada vez esto va peor en Israel y se está dividiendo el país totalmente. Unos en el sentido de gobierno, totalmente pro-religioso judío, y otros que ven que esto lo que está haciendo es minar la democracia del país, con imposiciones cada vez más de este tipo que este gobierno está planteando. Incluso que pueden mandar por encima del Poder Judicial si algo no les gusta de alguna resolución que hayan hecho. Esto está hablando en estos términos, peligroso golpe de Estado, así se habla. Por cierto, retrocedo la imagen para que os fijéis una vez más, lo presentamos en las primeras conferencias del Gran Engaño hace muchísimos años. Aquí tenéis precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Knesset, y si os fijáis, ahí en el edificio, en la foto mirando la parte izquierda, en este edificio blanco que veis aquí enfrente, fijaos cómo hay un círculo, una circunferencia, del cual surge el ¿qué? Una pirámide con agujerito por arriba. Sí,
una vez más. ¿Por qué esto allí? Pues ya os lo podéis imaginar. ¿Quién hizo este país de Israel actual? Pues, ¿quién? Las sociedades secretas, la masonería, porque interesaba. Y recordad que esto no solo interesaba a ellos, también interesaba a alguien, al Vaticano, que van de la mano. Bueno, pues sigamos. Israel prohíbe la bandera palestina en espacios públicos. Ya está liada, ¿eh? Por tanto, fuerzas israelíes asesinan a un palestino durante una redada sin precedentes en un refugio de Cisjordania. 2 terroristas de la yihad abatidos en un ataque contra soldados israelíes en Cisjordania. Fijaos que dependiendo del medio que lo plantee, para unos son asesinos los que tienen que ver con las fuerzas israelíes y para otros todo lo contrario prácticamente. O sea que eso va como va, depende de los medios. Lo importante en sí, quedaos con la noticia, nada más que eso, no en el comentario tendencioso hacia un lado o el otro. Por eso conviene mirar los medios de comunicación con un análisis un poco crítico. Netanyahu vaticina un aumento masivo de la inmigración judía de Estados Unidos a Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, presagió que Israel registrará un incremento masivo de inmigrantes judíos provenientes de países occidentales, entre ellos Estados Unidos. Y mirad por qué. Paralelamente con el ingreso del país en el programa de exención de visas de Estados Unidos, el fortalecimiento económico de Israel superará al estadounidense. Y esto atraerá en forma significativa la inmigración judía norteamericana. La economía de Israel se está fortaleciendo, superaremos a Estados Unidos y ya hemos superado a Europa, expresó Netanyahu. Conduciremos a la aliyá, que es la inmigración judía, de Occidente de posibles inmigrantes que deseen mejorar su bienestar. Por supuesto, también está el aumento del antisemitismo, pero esa no será la única fuerza impulsora para trasladarse a Israel. El flujo será genial. Por tanto, la población de Israel va a crecer y ya veis de dónde van a proceder esos nuevos habitantes del país. Sí, si la gente supiera lo que va a pasar allí, creo que no se irían a vivir mucho en esa zona. Pero es que todo se está preparando para que se cumpla la profecía. La reforma del Poder Judicial con consecuencias religiosas en Israel. La reforma podría facilitar la legislación a favor de los asentamientos y los puestos fronterizos judíos. El nuevo plan de reforma de la justicia ha recibido los más variados apelativos. Aharon Barak, un autoritario expresidente del Tribunal Supremo que ciertamente no acostumbra a utilizar tonos dramáticos, comparó el proyecto de ley con el principio del fin del tercer templo. Vaya comparaciones. Una expresión profética para describir nada menos que la extinción de Israel, que, de ser la única democracia de Oriente Próximo, como le gustaba autodenominarse, corre el riesgo de convertirse en una democracia autoritaria. Ya veis qué expresiones se llegan a utilizar, ¿eh? Este es al menos el mejor de los escenarios, según el exfiscal general Mishael Ben Yair, para quien no se descarta una evolución mucho peor que desembocaría en la dictadura de una mayoría parlamentaria casual. Un escenario de pesadilla caracterizado por el fin de la independencia del Poder Judicial, el aumento de la corrupción, la tumba de los derechos de las minorías y la pérdida general de credibilidad del sistema del país, al punto de empujar a los partidos de la oposición a una movilización general para salvar la democracia. Interesante que diga esto, este articulista aquí, porque precisamente ayer estaba viendo una noticia que tenía que ver con medios vaticanos, en los cuales se ensalzaba a Jordania porque cuida más de las minorías religiosas que hay, como los propios cristianos, más que en Israel. En fin, vaya situaciones, ¿eh? Pero esto aún no es todo. Terrorista abatido al intentar apuñalar a un israelí en un asentamiento ilegal de Cisjordania. El ministro de Cultura de Israel elimina los fondos para eventos en Shabbat. El ministro de Cultura, Miki Zohar, anunció que recortaría todos los fondos para los eventos culturales que se lleven a cabo en Shabbat, lo que incluye la entrada gratuita a lugares históricos y museos o subsidios para representaciones teatrales. Ya veis cómo se va volviendo a lo radical. Sí, y esto no gusta a todos en Israel, por supuesto. Todo se está polarizando, ¿eh? ¿Se levantará el tercer templo al final o no? Pues
pues ya os lo podéis ir imaginando. Samaria, terrorista palestino intenta apuñalar a soldado israelí y es abatido. Fuerzas israelíes matan a 2 palestinos que vivían en campos de refugiados. Ya veis que esto es el pan de cada día. Qué triste. Y ahora una noticia para el tercer templo de Jerusalén. Acabamos de citar algo sobre él. Pues mirad qué curiosa noticia. Creando flautas de madera hechas a mano para el tercer templo. Y aparece aquí un texto bíblico que mencionan en Israel News: alabadle con pandero y danza, alábenlo con laúd y flauta. Pues mirad las flautas que están preparando. Vamos a citar algo de la historia de esta persona, muy brevemente, pero sobre todo la importancia de lo que están haciendo y por qué. Ariel Lewis, un artista de múltiples talentos, impulsado por su pasión por crear y servir a Dios, está fabricando flautas barrocas que su difunto padre creía que serían el elemento que faltaba para la música del tercer templo. Vaya, pues si era el elemento que faltaba, los otros ya los tienen, ¿no? Me salto todo esto, si queréis leerlo detenidamente, parad la imagen y lo vais leyendo, porque cuenta un poco sobre él y su padre, y vamos a estas otras partes que son las que nos interesan. Ariel se dio cuenta de que crear una flauta barroca requeriría un compromiso más profundo. Hacer flautas barrocas es un arte perdido, explicó Ariel. Es engañosamente simple con solo 6 agujeros, pero puede producir toda la escala cromática en 3 octetos, lo que es una locura para un instrumento primitivo. Hace 7 años, Ariel viajó a Düsseldorf, en Alemania, para estudiar con Fridtjof Aurin, uno de los pocos artesanos vivos en la actualidad que fabrica flautas barrocas. Las flautas tienen que ser precisas a un nivel perfecto para producir el sonido correcto. El canal interior no es uniforme como un tubo, sino que tiene forma de cono. Cada décima de milímetro cambia el grosor. Tuve que estudiar los planos para entenderlo, porque hay que alcanzar una precisión asombrosa. Por ejemplo, hay un agujero que debería tener 85,85 milímetros de diámetro. Uso brocas de cobalto que tienen una precisión de hasta 1 milésima de milímetro. Ariel usa maderas raras de al menos 80 años y herramientas manuales que, según él, producen un sonido que no se puede reproducir en flautas hechas con herramientas eléctricas. El sonido de mis flautas hechas de esta madera es intenso, mordaz, poderoso y rico, dijo. Son sorprendentemente sensibles a los delicados matices de estilo y embocadura. Mientras tanto, el Instituto del Templo había encargado al padre de Ariel que compusiera la música para el tercer templo. Ariel finalmente le regaló a su padre la flauta prometida e inmediatamente comenzó a tocar. Sintió que la flauta barroca le daría una voz única y necesaria a la música del templo, dijo Ariel. Según el Talmud, la orquesta regular del templo constaba de 12 instrumentos y el coro de 12 cantantes masculinos. Curiosos datos, ¿eh? Todo en el templo estaba hecho de oro y plata, pero la flauta barroca está hecha de madera viva. El oro y la plata son la raíz de tanto pecado, pero hay un aspecto vivo en la flauta que permanece pura. No puede ser duplicado por instrumentos modernos. Nos lleva de regreso al jardín del Edén. Con su flauta, el rabino Lewis compuso varias piezas musicales para el tercer templo. Falleció hace aproximadamente 1 año con su visión sin realizar, pero Ariel está trabajando duro, haciendo flautas muy especiales para músicos clásicos y para el tercer templo. Es muy divertido convertir un trozo de madera que nadie cuidó en un instrumento musical con tanta profundidad, santidad y belleza, dijo Ariel. Es muy satisfactorio. Ariel señaló que tantos aspectos de traer el tercer templo requieren revivir artes perdidas como los tintes carmesí y techelet, los panes especiales e incluso la música, recreando sonidos que no se han escuchado en 2000 años. También me veo de alguna manera como la responsable de devolver algo que le fue arrebatado al judaísmo, dijo Ariel. Ariel vive con su esposa y 9 hijos en Mael Adunim. Pues ya veis, ¿les faltaba esto? Pues ya están en ello. ¿Y por qué están yendo tan a prisa haciendo todos los utensilios y hasta esto, instrumentos?
y ya no las liras o arpas que tenían, ahora también las flautas de madera, tipo barroca. Una vez más nos damos cuenta que estos preparativos no se hacen porque sí. Y mirad cómo se está preparando esto precisamente del tercer templo, y se está preparando un gobierno en Israel que ya veis qué tendencia está llevando, porque su objetivo será el tercer templo. Desde luego, si alguien piensa que eso aún no va a suceder, que Dios no lo va a permitir, es que no se ha enterado de nada de las profecías bíblicas auténticas. Tiempo al tiempo, pero todo va llegando. Interesante, ¿eh? Recordad el texto de aullad cantores del templo por todo lo que les vendrá encima, ¿eh? Lo que dice en profecía, puesto entre las plagas, por Ellen White, ese texto, que realmente habrá tercer templo de Jerusalén, porque habrá cantores del templo, que ya vimos cómo ya ensayaban, ya se preparaban para ser los oficiales cantores del templo cuando toque, y mira por dónde. Todo lo vamos teniendo delante nuestro. Por tanto, sí habrá tercer templo de Jerusalén, sí se pondrá el papado allí, sí se sentará allí también el mismo Satanás haciéndose pasar por el Mesías, y todo el mundo irá allí buscando esa paz anhelada y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Y luego, ya sabéis lo que se viene, las plagas finales, con la persecución sobre el pueblo de Dios en esos alrededores de todos esos acontecimientos hasta el fin. Y el retorno de Cristo. El auténtico, sí. Pues bien, ya veis las profecías cómo se van cumpliendo delante nuestro, paso a paso. Para que algo se llegue a culminar, primero debe haber paso a paso, día a día. Y ahora sí, nos adentramos de lleno en las profecías que ya están llevando precisamente a este punto de lo que os estábamos comentando hasta este momento, que tienen que ver con esas cuestiones bélicas del fin del tiempo, tal como presentamos en Gog y Magog y tantos temas más, como Turquía en la profecía final, etcétera, etcétera. Y cómo no, las profecías de Daniel 11, versículos finales, con todo lo que empezó a pasar desde el 11 de septiembre de 2001. Pues bien, vamos a ver un poco de noticias al respecto desde el día 5 de enero más o menos en adelante. Un asesor de Zelensky exige a Rusia abandonar los territorios ocupados si quiere una tregua temporal, pero mirad qué nos interesa de aquí. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión del jefe del Estado es, en respuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Esto es lo que hizo Vladimir Putin aceptando lo que decía el patriarca Kirill. Pero mirad esta parte que interesante. Minutos después del anuncio, Mikhailo Podolyak, asesor de la presidencia ucraniana, se ha pronunciado sobre el anuncio del alto el fuego. Al alto cargo ucraniano no le ha gustado nada esta decisión y ha espetado que la Iglesia Ortodoxa de Rusia no es una autoridad para la ortodoxia global y actúa solo como propagandista de guerra. La Iglesia Ortodoxa de Rusia ha pedido el genocidio de los ucranianos, ha alentado los asesinatos en masa e insiste en una militarización aún mayor de Rusia. Por tanto, ya veis que aquí también hay cuestión religiosa. No solo es una cuestión político-militar, va más allá de esto. Y evidentemente va mucho más allá de esto cuando sabes que el Vaticano es el primer implicado en que esta guerra acontezca hasta que la Iglesia Ortodoxa rusa se rebaje a aceptar lo que quiere el Vaticano en ecumenismo. Sí, y tanta gente sin saber eso aún, ¿eh? Pues será que no hemos mostrado y demostrado eso a lo largo desde que empezó todo este conflicto. Pues aquí estamos viendo esa tensión, pues más veremos al respecto. Pero sigamos viendo más noticias de todo ello y más en otros focos que también están candentes en este mundo sobre guerras. Pero que todo va íntimamente ligado. Rusia amenaza a Alemania. El envío de tanques a Ucrania podría agravar aún más el conflicto. Ya sabéis que hablaban de que querían enviar tanques de lo más sofisticado desde Alemania. ¿A dónde? Pues sí, al lugar del conflicto.
y no precisamente para regárselo a los rusos, sino todo lo contrario, a los ucranianos, con lo cual ya os podéis imaginar esta reacción. Pero veremos más también sobre esto. Estados Unidos anuncia un paquete de ayuda militar de 3.750 millones de dólares a Ucrania y otros países. Casi nada, ¿eh? Ayuda militar, por tanto, más guerras habrán. Grecia anuncia la construcción de un muro en la frontera con Turquía. Y estos dos siguen igual, ¿eh? La cosa no mejora para nada. Con todo lo que implica. Uno que cuando ve esta situación, lo primero que ve es que hay una situación de conflicto que puede estallar en cualquier momento y también en qué tipo de frontera, tocar las puertas de Europa, ¿eh? Stoltenberg acusa a Rusia y China de amenazar al orden occidental del mundo. Como siempre, Rusia y China en un bando y el resto por el otro, prácticamente todo el resto. Y recordad la profecía final del capítulo 11 de Daniel, cuando hablaba de noticias del norte y del oriente, lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Norte, Rusia, oriente, China. ¿Cuántas veces, cuántos años diciendo esto? Y lo tenemos delante en cada noticia prácticamente, y aún muchos queriendo pisotear esa profecía o malinterpretarla, porque no les gusta, con todo lo que llega a implicar. Qué triste. Además, enfatizó que Rusia también está reforzando los lazos con Irán y Corea del Norte. Lo que tienen en común es que promueven un orden mundial alternativo. Defienden valores que violan nuestra creencia en la libertad y la democracia, explicó el jefe de la alianza. Solo los estados fuertes y soberanos pueden pronunciarse en este orden mundial que están haciendo de nuevo. O están condenados o a seguir siendo o a convertirse en una colonia, afirmó Putin. Ya veis qué disonancias, ¿eh? Más noticias. Serbios convocan a una manifestación tras ataques de albaneses en su contra. ¿Cómo está la tensión también en ese punto? Estados Unidos creará una unidad de respuesta rápida en Japón ante el aumento de la tensión entre China y Taiwán. Todos los focos servidos. Y no me refiero al marido de las focas. Estados Unidos amenaza a África por sus vínculos con Rusia, dice la ministra de Defensa de Sudáfrica. Fijaos, ¿eh? Amenaza a África, dicen. ¿Por qué? Porque ¿quién se mueve allí también? Las declaraciones de Thandi Modise se enmarcan en la alerta que creó en Estados Unidos la presencia de un buque ruso en un puerto sudafricano. No falla, todo va de lo mismo. Reportan varios muertos en un atentado contra funcionarios de la Cancillería afgana. 7 personas murieron y 10 heridos. Máxima tensión en el lejano oriente. Taiwán vuelve a denunciar una incursión china de 4 buques y 15 aviones militares. Estados Unidos traslada más de 1.200 tanques y vehículos de combate a Europa Oriental. El equipo militar empezó a llegar al puerto neerlandés de Vlissingen para su envío posterior a Polonia y Lituania, que como están en fronteras con Rusia, ya veis que no tienen nada claro su panorama. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues todo esto, enviarles más armamento. Serbia. El acuerdo de Bruselas sobre Kosovo fue un fraude equiparable al pacto de Minsk sobre Ucrania. Pues mirad qué llega a decir en este vídeo. Pues ya veis, la tensión en los Balcanes no va menos, precisamente. El propagandista de Putin afirma que estamos en plena tercera guerra mundial y pide ya el uso de armas nucleares. ¿Cómo se está poniendo todo, eh? Pero qué claro tienen algunos que esto ya es tercera guerra mundial. Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares conjuntos. Claro, son aliados y se preparan para, bueno, ya lo sabéis, para ir contra el otro bando, porque ya se temen también ataques en Bielorrusia. En fin, que es un no parar. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Rusia aumentará hasta 1,5 millones de efectivos. Casi nada. Rusia ante la ONU. Atención, porque ahora entenderéis la primera noticia que os he mostrado al respecto sobre este tema de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etc. Rusia ante la ONU. Moscú no tolerará la formación de una dictadura anticristiana en Ucrania.
Ucrania se encuentra al borde de un conflicto interconfesional que la Europa moderna jamás ha visto, advirtió el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Mirad qué nos llegan a decir. Moscú no permitirá que en Ucrania se forme una dictadura rusófoba y anticristiana, declaró este martes el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo, hablando de la crisis religiosa en la que se encuentra el país vecino. Rusia, como hemos subrayado en repetidas ocasiones, no se fijará ni se ha fijado nunca el objetivo de destruir Ucrania como Estado, aseveró el alto diplomático. Sin embargo, no toleraremos que se forme una dictadura rusófoba y anticristiana en nuestras fronteras, recalcó. Según declaró Nevencia, Ucrania, debido a las acciones de sus gobernadores contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana, corre el riesgo de entrar en un conflicto interconfesional sin precedentes para los europeos de la época moderna. Otra vertiente de la política represiva de Kiev se ha convertido en una guerra contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana canónica, afirmó el representante de Rusia ante la ONU. Ucrania se encuentra al borde de un conflicto interconfesional que la Europa moderna jamás ha visto, advirtió. Las autoridades ucranianas, con el apoyo de sus mentores occidentales, llevan mucho tiempo en su empeño de socavar la Iglesia Ortodoxa ucraniana canónica en su país, denunció Nevencia. Ahora al pueblo se le está imponiendo, contra su voluntad, la Iglesia cismática de Ucrania, artificialmente creada en 2018 y obediente a las autoridades de Kiev, dijo el diplomático al citar palabras del metropolitano Antoni de la Iglesia ucraniana canónica, quien también intervino en la reunión. Asimismo, el diplomático ruso advirtió que Kiev ya está elaborando nuevos planes con el fin de eliminar a la Iglesia Ortodoxa ucraniana canónica y fortalecer las posiciones de la nueva Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que recibió la autocefalía en 2019 y fue promovida por el entonces presidente Piotr Poroshenko. Sin embargo, el régimen en el poder en Ucrania no hace más que echar leña al fuego, dijo Nevencia. Según la información disponible, el régimen en el poder está preparando una serie de nuevas iniciativas encaminadas a discriminar a las comunidades y creyentes de las UPTS, que son las siglas en inglés para la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica, despojarla de su nombre histórico y legal e incluso liquidarla por completo, afirmó. ¿Os dais cuenta? Hay una iglesia ortodoxa en Ucrania que sigue ligada a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y esta está siendo, ya veis cómo, cercada, para decirlo suavemente, por parte de las autoridades ucranianas, que no quieren que haya una Iglesia Ortodoxa ucraniana vinculada con Rusia. Y dicen que esta Iglesia Ortodoxa ucraniana nueva, que se hizo en 2019 con autocefalía, o sea, separándose, siendo de autoridad propia, pues todo esto ¿qué implica? Que estén bajo la tutela del gobierno ucraniano, que a su vez está bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos, que a su vez está bajo la tutela del Vaticano, señores. ¿Entendéis lo que os decía antes en un principio? Hasta que no sometan a la Iglesia Ortodoxa rusa, no parará el Vaticano ni Estados Unidos, porque el Vaticano debe coger el poder absoluto y utiliza a quien utiliza. Aún hay más, mirad. Desde el otoño pasado, la UPTS vive bajo una oleada de presiones por parte de las autoridades de Kiev, con registros en sus templos y monasterios por todo el país, en búsqueda de pruebas de presuntas actividades antiucranianas, además de tomas de iglesias y acusaciones de traición a la patria contra varios de sus jerarcas por su supuesta actitud prorrusa. En total ha habido 129 operaciones de allanamiento, según comunicó a finales de diciembre el metropolitano Antoni. En el mismo documento denunció que la hostilidad hacia la UPTS ha sido incrementada artificialmente en la sociedad mientras siguen las violaciones de los derechos de los feligreses de la rama canónica. La ONU, por su parte, ha instado a Kiev a que cumplan plenamente las normas del derecho internacional a la hora de llevar a cabo allanamientos en las instalaciones pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa.
Solicitamos a las autoridades ucranianas que garanticen que cualquier registro de edificios eclesiásticos y lugares de culto se lleven a cabo en pleno cumplimiento del derecho internacional, afirmó la subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilse Brans-Keris, en la misma reunión. En fin, que ya veis qué panoramas, ¿eh? Evidentemente, unos temen que esto sirva, el que haya aún libertad de esta iglesia ucraniana primitiva, por decirlo de algún modo, que es un peligro para Ucrania en la actualidad, porque puede ser utilizada por Rusia, y esta es la excusa para hacer lo que están haciendo. En fin, bueno, fijaos en este titular de este vídeo, evidentemente esta noticia viene de parte de Rusia, pero está diciendo una realidad y veréis aún más al respecto. Es curioso porque de esto en los medios occidentales se habla poco. Pero, claro, ¿cómo califican ellos toda esta situación? Mirad el titular de este vídeo: los nazis ucranianos incendiaron una iglesia. Ya veis, qué planteamientos. Bueno, pues esto no es nada, porque veréis más al respecto. Mientras tanto, los 7 regímenes comunistas y 36 islámicos que más persiguen a los cristianos en 2023. La persecución contra los cristianos ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. Y ya sabéis, todo esto es ecumenismo de la sangre. Países de regímenes comunistas y islámicos, ¿qué hacen? Pues muchos de ellos perseguir a cristianos. Da igual si son católicos o protestantes o ortodoxos. Y terminan mal, ¿eh? Bueno, pues todo esto llegará un momento en que no se querrá tolerar y así se dirá públicamente de un modo contundente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se evita? Diciéndoles, no, no lo hagáis. Ya os podéis imaginar en qué va a consistir la respuesta, ¿no? ¿Y todo esto para qué tiene que servir? Pues para terminar mandando. Claro que suena muy bien que esto se ponga en su lugar y que esto no pase, ¿verdad? Pero ya sabéis que detrás de esto hay otro objetivo, y es un poder absoluto de parte del Vaticano, que en principio aboga por la libertad de conciencia y religión en todas partes. Pero esto lo hace desde hace unos años, desde el Concilio Vaticano II, porque antes de eso, todo lo contrario. Porque eran ellos los que perseguían y masacraban a los auténticos cristianos. ¿Y qué harán cuando vuelvan a tener el poder? Si no lo habéis visto, mirad los coloquios que estamos presentando al respecto, porque nos van a dejar indiferentes con los datos que hay allí. Porque volverán a lo mismo de antes, y peor. Mientras, mirad esta noticia de The Economist. El Economista esta semana planteaba esta portada que tiene que ver con Turquía, y mirad qué llega a decir. Nuestro artículo de portada en Europa aborda un tema más sombrío: el deslizamiento de Turquía hacia la dictadura. Cuando Recep Tayyip Erdogan fue elegido por primera vez hace 2 décadas, trajo una estabilidad bienvenida. Durante un tiempo, Turquía fue un candidato serio para unirse a la Unión Europea. Pero cuanto más tiempo ha estado a cargo, más autocrático se ha vuelto. Los críticos son sofocados, los tribunales acosan a los disidentes, Internet está censurado. Erdogan se siente en un vasto palacio dando órdenes a los cortesanos, demasiado asustados para decirle que está equivocado, y así dicen que se sienta. Así que sus creencias, cada vez más excéntricas, se convierten rápidamente en política pública. Su teoría de que las altas tasas de interés causan inflación es francamente una locura, pero el Banco Central de Turquía, anteriormente independiente, debe actuar como si fuera verdad. De ahí la inflación galopante y el nivel de vida cada vez más bajo de Turquía. Erdogan sugirió esta semana que las elecciones presidenciales y parlamentarias se llevaran a cabo el 14 de mayo. Si la oposición se une en torno a su mejor candidato y la votación es más o menos libre y justa, es muy probable que Erdogan pierda. Desafortunadamente, parece decidido a inclinar el campo de juego aún más a su favor de lo que ya está. Su gobierno está tratando de cerrar uno de los principales partidos de oposición, y uno de los rivales más plausibles de Erdogan ha sido expulsado de la política por llamar a un funcionario idiota. Occidente debe hablar. Turquía es un aliado esencial, aunque problemático, ubicado en uno de los lugares estratégicamente más sensibles del mundo. Sería un desastre si Erdogan se uniera al club de los dictadores. Fijaos una vez más lo que tantas veces hemos dicho, cómo Erdogan, Turquía,
juega ese papel en un enclave crucial en el mundo y que mueve un pie hacia un lado y el otro hacia el otro y va haciendo unos equilibrios de funambulista absoluto. Pero de momento aún aguantan, van bien, pero ya sabéis que la profecía dice que eso terminará fatal. Y mira por dónde, cómo está en el punto de mira, y en el momento oportuno ya sabéis lo que va a pasar. Si no lo sabéis, mirad lo que presentamos sobre Turquía en la profecía final. Rusia avisa de que la derrota en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial nuclear. Suena continuamente esto, ¿eh? Sudáfrica realizará en febrero maniobras navales con Rusia y China. ¿Os acordáis de la anterior noticia que hemos presentado sobre Sudáfrica, no? Pues mira por dónde. No solo es porque había un barco ruso por allí, sino que ahora se juntan con Rusia y China para maniobras navales. ¿Qué gracia le hace esto a Estados Unidos y aliados? Pues ya os lo podéis imaginar. ¿Os dais cuenta cómo el conflicto no es solo de un lugar en concreto? Guerra mundial. El gobierno de Ucrania introduce un anteproyecto de ley que busca prohibir la Iglesia Ortodoxa Canónica. Seguimos con ese tema, ¿eh? Pues ya veis cómo se está poniendo la situación. Pero aún habrá más, ya veréis. Washington anuncia un nuevo paquete de ayuda militar de 2.500 millones de dólares para Ucrania. Por tanto, guerra asegurada por más tiempo. Y mira por dónde. Ahora, otro foco candente y en otro continente. Bolivia firma convenio con consorcio chino para la industrialización del litio. Y Estados Unidos se lo mira riendo, ¿no? Pues ya os podéis preparar. Hungría llama a poner fin a las atrocidades contra los húngaros étnicos en el oeste de Ucrania. Vaya, también en todas partes cuecen habas, ¿eh? Kiev debe dejar de hostigar a las minorías étnicas en Transcarpacia y revocar las decisiones antihúngaras que ha adoptado, reclamó un alto funcionario de Budapest. Ya veis, unos se quejan de los que les hacen a ellos y a su vez resulta que ellos hacen lo mismo a los otros o a otros. Viva la humanidad, ¿eh? Viva la humanidad. Qué asco por todas partes. Y la gente aún cree que el ser humano lo va a solucionar todo por sí mismos, porque ahora hay mucha cultura, hay mucha inteligencia, hay muchos avances, pero el hombre está tan podrido como antes o más. El director de la CIA le confesó a Zelensky que en el futuro será más difícil prestar ayuda a Kiev. El periódico considera que la financiación de emergencia de 45.000 millones de dólares para Ucrania, aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre, durará al menos hasta julio o agosto. O sea que hasta allí, guerra asegurada, pero a partir de allí, ya será más difícil apoyarlos a Ucrania. ¿Qué pasará? Bueno, sigamos. Macron anuncia el aumento del presupuesto militar de Francia para efectuar un cambio irreversible. La nación tiene que transformar sus fuerzas armadas para estar preparada para guerras más brutales y numerosas, aseveró el mandatario francés. Vaya pinta hace todo esto, ¿eh? ¿Creéis que se están armando hasta los dientes todas estas naciones para nada? ¿Solo para atemorizar a los otros? Se preparan para guerras más brutales y numerosas, y las va a haber. Es curioso porque esta semana estaba leyendo un libro de James Edson White, el hijo de Ellen White, uno de los dos. Y él escribía ya en ese entonces, sobre los años principios de 1900, cómo ya se armaban en ese tiempo para guerra y que él ya veía una cosa que resultaba evidente, que las naciones que se estaban armando tanto, evidentemente las iban a utilizar. Y pasó la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo aconteció con la Segunda. Y ahora en esta tercera, ¿qué está pasando? Pues sí, esto irá mucho más. No creáis que este conflicto se va a acabar en Ucrania y ya está. Las profecías de Gog y Magog, recordadlas, porque no tienen desperdicio.
Todo se va cumpliendo y se va a terminar de cumplir. Y eso debemos conocerlo, porque el tiempo se acaba. Pero en fin, tantos aún quieren seguir con lo suyo, ¿eh? Pues la historia se está repitiendo. Turquía cancela la visita del ministro de Defensa sueco tras permiso de Estocolmo para quemar el Corán. Sí, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, calificó la visita de inútil. ¿Y por qué? Pues porque alguien obtuvo un permiso, ¿para qué? Para quemar un Corán en Suecia. Y claro, ya os podéis imaginar la respuesta, ¿eh? Pues aún veremos más de eso también. Mientras, Estados Unidos vaticina una guerra larga en Ucrania. Va a ser muy difícil echar este año a las tropas rusas. Esto va para largo. Hoy leía como un analista de la situación de allí, decía que esto sí, va para largo, pero al final Occidente sabe que la única solución para que todo más o menos termine bien es que Rusia gane la guerra en Ucrania. Imaginaos, ¿eh? Bueno, sigamos. Atención también a esto, señores de Latinoamérica sobre todo. Jefa del Comando Sur de Estados Unidos aclara qué busca su país en Latinoamérica. Mirad qué llega a decir. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó este jueves en conversación con el think tank Atlantic Council por qué Washington realmente le importa a Latinoamérica. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia, Chile, indicó Richardson. Y mira, y Bolivia se lo da en concesión ¿a quién? A un grupo chino, ¿eh? Según la jefa militar, otra razón importante resulta ser la concentración de las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, continuó la general, destacando además la importancia del Amazonas, los pulmones del mundo. Vaya, ¿y qué decían los pioneros adventistas? ¿Por qué habría la guerra final justo tema Armagedón? Por petróleo, sobre todo, y grandes intereses económicos, pues ahí lo tenéis. Por otro lado, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región, agregó, concluyendo que a Estados Unidos le queda mucho por hacer y que esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego, puntualizó. Refiriéndose a la seguridad nacional, Richardson mencionó a su adversario número 2 en América Latina, Rusia, indicando que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen relaciones con Moscú. Pues, señores de Latinoamérica, os veis venir lo que hace tantos años dijimos de ese informe de inteligencia de la Marina de Estados Unidos que calculaban que sobre el año 2025 habría guerra en el continente latinoamericano. ¿Se cumplirá? Pues ya veis por dónde va todo, ¿no? Sigamos. Turquía acusa a Suecia de violar su acuerdo para ingresar a la OTAN. Se trata de una clara violación del compromiso de Suecia respecto a la prevención de la propaganda de organizaciones terroristas en el marco del memorándum trilateral, declaró la Cancillería turca. ¿Os dais cuenta? Se quema un Corán allí, Turquía acusa a Suecia, violan el acuerdo para ingresar a la OTAN, si Turquía se opone, Suecia no puede entrar en la OTAN. Es una cadena de acontecimientos, ¿eh? Prenden fuego a una bandera sueca en Turquía tras la quema de un Corán en Suecia. Una multitud reunida frente a la embajada sueca en Ankara dejó una ofrenda floral negra con la inscripción «Di alto a la islamofobia». Cientos de manifestantes se congregaron este sábado frente al consulado de Suecia en Estambul, Turquía, y prendieron fuego a una bandera sueca luego de que un activista antiislámico quemara una copia del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo al grito de «Las manos levantadas contra el Corán serán rotas». Bueno, que todo es paz y comunión, ¿eh? Ya.
Rusia amenaza con la guerra nuclear a través de armas más destructivas que acabará en catástrofe global. El presidente de la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha afirmado este domingo a través de su canal de Telegram que entregar armas ofensivas a Kiev conducirá a una catástrofe global. Dada la superioridad tecnológica de las armas rusas, los políticos extranjeros que tomen este tipo de decisiones deben comprender que esto podría acabar en una catástrofe mundial que destruiría sus países, ha anunciado Volodin a través de un mensaje en Telegram. Además, Volodin ha advertido de que si Washington y los países miembros de la OTAN suministran armas que se utilizarán para atacar ciudades pacíficas e intentar apoderarse de nuestros territorios, eso conllevará una represalia con armas más potentes. Volodin ha recalcado por último el papel de los gobiernos de Alemania y Francia, así como de otros parlamentos europeos, a la hora de ser conscientes de su responsabilidad ante la humanidad. Qué amenazas por un lado y por el otro, pero estas, de cuestión nuclear, no son cosa de poca monta. Y volvemos a lo de antes, autoridades ucranianas toman por la fuerza una iglesia cerca de Kiev y la cierran al público. No paran, ¿eh? Pues mirad por dónde, era 23 de enero y aparecía esta noticia del cardenal Koch. Con la fe en Jesucristo podemos encontrar la unidad. En la Semana de Oración Ecuménica, que concluye el próximo miércoles, el prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos subraya el vínculo entre bondad y justicia. La guerra entre cristianos en Ucrania es una señal muy triste, pero el diálogo debe continuar. El legado de Benedicto XVI, para él la unidad era un concepto de fe. Pues mirad qué destacamos de aquí. Hablando de justicia entre cristianos, en la actualidad asistimos, por desgracia, a esta fea guerra que afecta especialmente a los cristianos. Una guerra de cristianos contra cristianos en Europa. ¿Cómo puede contribuir el diálogo ecuménico a la paz?, le preguntan. Diálogo ecuménico, ya sabéis, para juntarse todos los cristianos, aunque no sean la verdad, Es realmente un mensaje muy triste este de cristianos matando a otros cristianos. Ortodoxos matando a otros ortodoxos. Esto demuestra que la religión es parte del problema, pero en cambio debe ser parte de la solución. En este sentido debemos continuar y profundizar el diálogo. No hay alternativa al diálogo para encontrar la paz, pero la base de la paz es la justicia, como dice el lema de este año. En otro capítulo del profeta Isaías leemos: el fruto de la justicia es la paz. Opus Justitiae Pax. También fue el lema de Pío XII, el signo de su pontificado. Debemos profundizar en este mensaje. Fijaos lo que él llega a decir. La religión es, ¿qué?, también parte de este problema. Dice que también tiene que ser parte de la solución. Se lamenta de que ortodoxos estén matando a otros ortodoxos, que todos son cristianos y se matan entre ellos. Lo que no dice, y esto lo debe saber muy bien como cardenal que es, y además para la promoción de la unidad de los cristianos, que están moviendo a los de Ucrania para que terminen con la Iglesia, que tiene que ver ligada ¿a quién? A la Iglesia Ortodoxa rusa de Rusia, para que también se pueda acabar con ellos, hasta que, si no ceden, los exterminan, sí o sí, y por tanto, finalmente deberán ceder. ¿Y quién está detrás de esto? Pues el mismo que dice, y él forma parte de esto, que hay que buscar el diálogo y la paz en movimiento ecuménico, el Vaticano. Qué lamentable, y la gente no se entera de nada de todo esto, no saben quién está cociendo todo esto, y se creen que solo va de un odio de unos hacia otros y se acabó. Esto va mucho más allá de nacionalismos, y la gente aún no se ha enterado. Y unos se posicionan a favor de un bando o de otro, y no se dan cuenta que todos son títeres en la mano del Vaticano, para que se cumplan sus propósitos, esos propósitos de planes satánicos directamente instruidos
por el mismísimo Satanás. Y la gente sin enterarse. Estados Unidos e Israel inician sus ejercicios militares conjuntos más significativos con un mensaje para Irán. No me sorprendería si Irán ve la escala y la naturaleza de estas actividades y entiende lo que nosotros dos somos capaces de hacer, afirmó un alto funcionario de defensa estadounidense. Sí, vaya focos, vaya focos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Kiev sanciona a más de 20 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero cuidado, porque hay un detalle que os va a sorprender. ¿Y en qué consiste? El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, aprobó este lunes la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del país de imponer medidas restrictivas contra 21 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa, y atención ahora, así como contra el presidente del Consejo Espiritual de la Unión Rusa de Cristianos de la Fe Evangélica, Sergei Ryazhovsky. Entre las personas sancionadas también figura Mikhail Gundyaev, sobrino del patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill. Sí, no solo van a por estos, sino que también van por los de fe evangélica. Con lo cual, ¿quién tiene que quedar mandando allí? Una iglesia ortodoxa ucraniana, apartada de la de Rusia, supeditada al Vaticano, que aunque hable mucho de ecumenismo, ya le va bien también que los protestantes se vayan a la porra, porque o se unen totalmente todos ellos en ecumenismo con el Vaticano, que eso tanto se está trabajando, o también se verán reducidos a polvo. Bueno, la desgracia es que cada vez de evangélicos que estén apartados del ecumenismo quedan menos. Que quieran seguir fieles a la verdad que ellos entienden, quedan pocos. Pues bueno, ya veis qué panorama se está preparando. El poder del Vaticano, señores, el poder de la bestia. Activista de extrema derecha destroza un Corán en los Países Bajos días después de la quema en Suecia. Pues aún más lío, Reportan que Alemania decidió enviar a Ucrania tanques Leopard 2A6. Al fin lo aceptan. Las autoridades rusas han criticado reiteradamente las entregas de armas occidentales a Kiev, señalando que eso acerca a la OTAN a la peligrosa línea de un enfrentamiento militar directo con Rusia. Además, desde Moscú consideran que Berlín, de todos modos, hace tiempo que cruzó una línea roja con sus entregas, especialmente teniendo en cuenta la responsabilidad moral e histórica de Alemania ante el pueblo ruso por los crímenes del nazismo durante la Gran Guerra Patria. ¡Qué panoramas, Pues aún hay más. Reportan que Estados Unidos apuesta por suministrar tanques Abrams M1 a Ucrania. Sí, finalmente sí. Pero bueno, retrocedo un momento para decir algo. España también envía sus Leopard. Y decían que algunos partidos políticos no lo hagamos porque no sabemos cómo reaccionará Rusia contra España, claro. Finalmente ha aprobado los Leopard también para allá. También es cierto que hoy mismo estaban diciendo que tanto los tanques de Alemania como los de Estados Unidos que tengan que llegar a Ucrania van a tardar entre 3 y 6 meses aún, con lo cual, ¿qué temen? Pues que Rusia emprenda sus acciones de ataque masivo antes de que llegue la buena época para la guerra en esa zona. O sea que esto, señores, va para largo. Vaya que si va para largo. Y ir para largo quiere decir más muertos, más inestabilidad social, económica, política, de todo, y nada bueno. Un muerto y varios heridos en un ataque con katana en 2 iglesias de España. Sí, un hombre de origen magrebí, de unos 30 o 40 años, y, bueno, ha matado a alguien que es precisamente un monaguillo de iglesia.
y un cura ha terminado también malherido y 2 personas más, o sea, al final 4 han sido los heridos. Todo tiene que ver con lo mismo, ¿eh? Rusia amenaza a Occidente por el extremo peligro que supone nutrir a Ucrania con tanques y podría adelantar su nueva ofensiva. Lo que os decía antes, pues aquí lo tenéis. La guerra irá más, sin lugar a dudas. Y después de hacer este repaso de estas noticias, que no sé si habéis visto alguna de buena, quizás la que más se puede llegar a parecer es la del tipo Terminator, terminamos con una cita de Ellen White. Estamos viendo cómo todo se está avecinando, cómo todas las profecías están llegando a su cumplimiento final. Sí, sí, no a un proceso largo aún para que se cumplan de cientos de años o decenas. No, no, esto ya está en la cola y se está llegando a la punta de la cola. Mirad bien esta cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio con sus citas. Escribió una carta, la número 97, en el año 1886. Ojalá que el Señor no dé descanso, día ni noche, a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Y ahora que sabemos que verdaderamente esto se acaba, porque Jesús regresa en 2031 y vemos cómo está funcionando ya el desenlace de las profecías, porque ya están en su culminación casi, vaya que si hemos de tener la brevedad del tiempo delante nuestro. Y tanta gente aún, incluso cristianos, dejando de lado la causa y la obra de Dios, porque son descuidados e indolentes. Tienen otras prioridades, sus negocios, el estar muy bien, haciendo sus tonterías, perdiendo el tiempo con no sé qué. Sí, un montón de cosas. Ver crecer a sus nietos, a sus hijos, y yo que sé cuántas cosas más, con esa gran ilusión, haciendo planes para hacer esto, hacer lo otro. Incluso hablo de la denominación adventista, queriendo construir grandes cosas y planes a no sé cuántos años, y no se dan cuenta que el cumplimiento de la profecía final, la de los 6000 años para el retorno de Cristo, está por cumplirse en 2031, y es cuando va a regresar. ¿En serio hemos de hacer planes y planes y planes a largo plazo? Lo que debemos hacer es consagrarnos al Señor y pedirle que nos utilice tanto como pueda para dar el mensaje final, no cesando de hacer su obra, porque hay muchas personas que aún deben conocer todo esto, y hay muchas personas que cuando lo conozcan van a aceptar el mensaje del cuarto ángel, el último que se da de amonestación a este mundo, y ese debemos darlo nosotros. Por eso nuestra prioridad debe ser esta y no otra. Pase lo que pase, con nosotros, da igual, pero debemos decirlo. Con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, hemos de terminar su obra, por el bien de muchos, y por el bien de la eternidad, del mundo y del universo, para los que van a ser salvos. Que Dios nos ayude, porque falta nos hace. Tanta gente pereciendo sin conocer la verdad. Dadles la web, que entren, que vean todo lo que se ha presentado, tanto como puedan, porque es de lo que se van a nutrir para darse cuenta de la realidad, que necesitan conocer y que ¿quién les está diciendo eso? Que Dios nos ayude. Maranata 2031. Dios os bendiga.